Luego del caso colusión en las farmacias, se habló mucho sobre la opción de restablecer las penas de cárcel para ese delito. Una sanción que estaba en la ley chilena, pero que fue retirada en el gobierno de Ricardo Lagos. Precisamente, la actual administración estudia seriamente reincorporarla. Una opción que, sin embargo, tiene detractores y uno muy importante, el presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. ¿Cuál es la razón de este rechazo? De eso conversaremos con Tomás Menchaca, la máxima autoridad de ese tribunal. Muchas gracias por su tiempo en Agenda Económica. Buenas tardes, Nicolás. Tomás, entremos directamente en el asunto que nos convoca. ¿Por qué usted cree que la pena de cárcel para la colusión no es la mejor forma de combatir ese delito que es el más grave en la libre competencia en nuestro país? A ver, no es que yo crea que es malo que exista sanción de cárcel al ilícito de colusión, que es muy grave. Hay países como Estados Unidos que la tienen, otros países como toda Europa que no la tienen. Es decir, el tema es discutible. Lo que ocurre es que en Chile, dado el sistema institucional que tenemos, creo que es más eficiente para tener una efectiva, una eficaz lucha contra los carteles, no tener estas sanciones de cárcel. En Chile tuvimos sanción penal para los ilícitos de libre competencia por más de 30 años y no hubo ninguna condena. En cambio, ¿eso no significa que no haya habido quizás posiblemente carteles o colusión en esa época? Lo más probable es que sí existieron y de hecho también los casos de colusión que fueron conocidos por las antiguas comisiones resolutiva y preventiva fueron muy pocos. Desde que se crea el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el legislativo precisamente eliminó la sanción penal de la ley y aumentó en forma muy importante las sanciones pecuniarias y otro tipo de sanciones para hacer más eficaz la lucha contra carteles. Hay que recordar que por un lado tenemos un tribunal especializado y por otro lado tenemos un tribunal que puede condenar una colusión con un estándar de prueba más bajo que el que exige un juez del crimen. Es decir, un tribunal especializado con un estándar de prueba algo más bajo hace mucho más fácil la lucha contra los carteles. Por otro lado, al no existir una sanción penal, el mecanismo de la devolución compensada, que es el mecanismo que en el mundo entero ha demostrado ser más eficaz para descubrir y perseguir carteles, tendría mucho más eficacia. En Chile, desde que se crea el mecanismo de delación compensada en el año 2009, ha habido solo 3 casos. Y precisamente yo estoy bastante convencido que una de las razones por las cuales no ha habido más casos de delación compensada es porque quien delate se arriesga después a tener un juicio penal. Eso está pasando, por ejemplo, ahora mismo, cuando todavía está en los tribunales penales el caso colusión de farmacias, que ya hace ya un par de años, usted me puede corregir la fecha, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia ya estableció la multa de $19 millones para farmacia Salcobrán y Cruz Verde. Efectivamente, se aplicó el máximo de la multa que la ley permitía en esa época. De hecho, después de ese fallo se modificó la ley del 2009 y se aumentaron las multas a 30.000 unidades tributarias anuales. Pero Tomás, respecto a la pena de cárcel para colusión, aquí igual chocan dos opciones, porque una cosa es disuadir la sanción disuasiva para que quienes quieran coludirse digan no lo voy a hacer porque quizás puedo enfrentarme a penas de cárcel, pero por otro lado también está la facilidad para quienes lo estén haciendo un poco se delaten y así obtengan beneficios. También son dos frentes que se pueden perseguir quizás con una sanción y con otra. Eso también enreda un poco la discusión. Bueno, es que lo que enreda precisamente es tener a 2 tribunales en paralelo persiguiendo una misma conducta. Eso enreda la persecución hecha por los entes especializados. También es complicado cuando tenemos una sanción penal que además no es disuasiva. Las sanciones del artículo 285, que es el que están utilizando, es una norma muy anterior a la primera ley de libre competencia del mundo, que se refiere a tipo de defraudaciones menores y tiene sanciones muy pequeñas. De hecho, hay una sanción de multa que es de creo que 5 o 6 unidades tributarias mensuales. El máximo de la sanción que puede establecer el tribunal es 30.000 unidades tributarias anuales, es decir, 30 por 12 veces, no sé cuánto del número, pero muchísimo más. Por eso yo creo que dejar que los entes especializados que fueron creados para esto actúen puede ser más eficiente precisamente para tener una eficaz lucha contra los carteles. Es decir, no es que la sanción penal no corresponda, sino que creo que es más eficaz que los entes especializados actúen en estas materias. ¿Cuánto también interviene, disculpe Tomás, un poco la epidermis de la población? Porque como lo comentaba, cuando se produjo el caso colusión de farmacias, restablecer la pena de cárcel era casi un pedido de las personas en la calle. Sin embargo, ahora hay otros casos de colusión que ha llevado a la Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, la colusión llamada de la producción de pollos, también una última que se ha sabido en la producción de asfalto. Eso parecen rubros que
no tienen la misma petición por parte de las personas de penas de cárcel. También tiene que ver un poco el tipo de delito, el tipo de mercado que se esté hablando. A ver, creo que puede haber, desde el punto de vista de la alarma pública que pueda causar un caso de colusión, puede ser distinto dependiendo del mercado, pero una colusión de precios, los denominados carteles duros, son muy dañinos para la competencia. Lo que quiere la Agencia de Libre Competencia, la Fiscalía Nacional Económica, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, es que existan mercados ojalá lo más competitivos posibles, porque eso trae muchos beneficios para la sociedad en general. En cualquier mercado en que haya atentados a la competencia, los consumidores se ven perjudicados. Se tienen bienes de peor calidad a más alto precio. Cuando hay competencia se tienen bienes de la mejor calidad posible a precio más bajo. Pero Tomás, usted también ofrece una opción. En una entrevista con el diario Pulso, usted dice que la opción podría ser que una vez que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia establezca una sanción, a posteriori pueda ser otro tribunal el que vea la posibilidad de cárcel. ¿Algo que a usted le parecería apropiado? La verdad es que yo creo que es más eficiente dejar a los órganos especializados hacer su trabajo para que este sea eficaz y ojalá las prácticas restrictivas de la libre competencia tiendan a desaparecer en nuestro país. Porque la verdad es que yo estoy convencido que la mayor parte de los empresarios y de las empresas están haciendo un gran bien para el crecimiento del país. Son algo muy positivo. La libre iniciativa privada es algo que debemos proteger. Pero también, para proteger este libre mercado y nuestro sistema que nos ha hecho crecer, nos ha hecho llegar casi al nivel de un país desarrollado, necesitamos que aquellos puntos negros que están dentro del mercado, aquellos que se portan mal, que infringen la libre competencia, sean sancionados, sean perseguidos eficazmente. Y para eso se han creado instituciones especializadas y yo creo que es bueno dejarlos hacer su trabajo. Tomás, usted hace bastante tiempo que está al frente de este tribunal. ¿Cómo ha cambiado el mercado chileno? Hago de nuevo la pregunta, ¿ha cambiado el mercado chileno, las empresas, los sectores productivos después del caso de colusión de farmacias? ¿Hay un poco más de temor a intentar siquiera establecer algún cartel? ¿Usted cree que un poco la psicología de las empresas ha ido a mejorar eso con los cambios en los gobiernos corporativos, con los cambios en las responsabilidades de los directores? A ver, yo creo que hay una cosa que se llama la cultura de la competencia que se ha ido incorporando en la cultura chilena. En el pasado yo estoy convencido que hay gente que acometía infracción a la libre competencia y ni siquiera sabía que eso era algo ilícito, que era algo incorrecto. Hoy día yo creo que la conciencia existe. Obviamente cuando esa conciencia existe, todos los empresarios honestos van a dejar de cometer estas prácticas. Nunca faltarán algunos que sean deshonestos, pero y precisamente para eso van a seguir existiendo estas instituciones. Pero lo que es grave es cuando hay una cultura tan baja de competencia que gente esté convencida de que algunas actuaciones que son ilícitas no lo son. Y eso yo creo que ha cambiado enormemente en Chile. Tomás, tenemos un par de minutos y tengo una pregunta para usted. El gobierno, a través de distintas propuestas de la OCDE, está pronto a comunicar distintas mejoras para el combate o para la defensa de la libre competencia. Entre algunas de esas, fortalecer a la Fiscalía Nacional Económica y también fortalecer las atribuciones del tribunal. ¿Por dónde debieran ir esas mejoras? Por ejemplo, cambiar las multas y en vez de ponerle un tope, hacerlas proporcionales, por ejemplo, a las ventas de empresas que cometan ilícitos? Hay varias proposiciones que tienen un cierto consenso entre los expertos. Una de ellas es establecer multas proporcionales al tamaño de la empresa, daño causado o ventas anuales o algún parámetro objetivo de ese estilo, de modo tal que las empresas grandes que cometen una infracción que les reporta grandes beneficios no hagan el cálculo de que la multa máxima es menor que el beneficio obtenido, que siempre la multa pueda ser mayor que el beneficio de modo tal de desincentivar la conducta. Y que las empresas muy pequeñas que cometen una pequeña infracción no se vean arriesgadas a ir a la quiebra por una multa impuesta por el tribunal. Ese es un tema. Otro tema, si es que no se establecen sanciones penales para mejorar la persecución, en lo personal también se podrían crear algún tipo de inhabilidades para las personas que participen en atentado a la libre competencia, por ejemplo en caso de colusión. Y el gran tema que yo creo que sí hay que mejorar porque no está demasiado bien tratado en nuestra ley es el sistema de control preventivo de operaciones de concentración. Y respecto de eso, la semana pasada se presentó un informe preparado por la OCDE que propone diversos mecanismos que podrían permitir perfeccionar el sistema de control preventivo de operaciones de concentración. Mi última pregunta, Tomás, y para eso le pido 30 segundos. ¿Cuán importante fue la ratificación de Felipe Irarrázaval como fiscal nacional económico para los próximos 4 años? ¿Hay buena sintonía con él? ¿Fue una buena decisión del gobierno? Yo tengo la mejor impresión del fiscal Felipe Irarrázaval, creo que ha hecho un buen trabajo y creo que podemos seguir trabajando juntos como lo hemos hecho hasta ahora. Ahora, sí debo aclarar que la función
de la Fiscalía es totalmente distinta al tribunal y somos entes absolutamente independientes. Tomás Menchaca, presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, muchas gracias por su tiempo en la Agenda Económica. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y con este análisis del líder del máximo tribunal en lo económico de nuestro país, terminamos este martes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros en CNN Chile.